para terminar esta clase de corazón y pericardio, anatomía del corazón y pericardio. Entonces hemos descrito a grandes rasgos las estructuras, bueno, el pericardio en su totalidad, y comenzamos a ver lo externo o la geografía externa del corazón, viendo pues sus wow, viendo las subdivisiones del corazón, las cámaras cardíacas, y, y cómo también estos tabiques que se encuentran al interior del corazón pues se manifiestan en la cara externa, ¿verdad? Conformando pues los surcos interventriculares, ¿verdad? Y el marginal también. Entonces son surco coronario, perdón, donde se ubican las arterias coronarias y sus ramas, que son las que irrigan por completo pues a las paredes del corazón. Entonces ahí hemos visto. Ahora vamos a describir cámara por cámara, y por ende vamos a ir describiendo las estructuras relacionadas con cada una de las cámaras. Eso es lo que a continuación pues vamos a comenzar a describir, y es la última parte de la clase, y así estaría lista para que el día de mañana pues ya la tengan lista los representantes, y ustedes también, pues todos, y para todos la clase realmente, pero tal vez más premura pues con los representantes, para que ellos la tengan lista y puedan podamos hablar un poco mañana, explicar acerca de la anatomía de la anatomía del corazón y del corazón, porque el pericardio no lo vamos a poder ver. Bueno, ya me estoy trabando. Vamos a ver. Comenzamos hablando sobre acerca de la aurícula, derecha. La aurícula derecha, pues como su nombre lo dice, la vamos a encontrar en el lado derecho. La sangre que retorna a la aurícula derecha pues llega a través de las venas cava superior y la vena cava inferior. Por ellas es que llega la sangre hacia la aurícula derecha. Pero además existe otra comunicación que es gracias al seno coronario, que se los hablé un poco, que se ubica en el surco coronario. Entonces vamos a ver que en la aurícula derecha desembocan tres vasos. Desemboca la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. Ellos desembocan, ellos drenan su sangre dentro de la aurícula derecha. Entonces el seno coronario es la sangre recogida de toda la distribución que fue gracias a las arterias coronarias. Ahora estas traen la sangre de regreso después del metabolismo que se ha dado en el músculo cardíaco, en las paredes del corazón, y pues regresa a la aurícula derecha. Vamos a ver pues que en ahí vamos a encontrar características especiales dentro de la aurícula derecha. Entonces vamos a encontrar el orificio atrioventricular derecho, o sea, el orificio que comunica el atrio o la aurícula, porque atrio y aurícula es lo mismo. El agujero atrioventricular, el que comunica el atrio derecho con el ventrículo derecho, que encontramos aquí. Vamos a encontrar el orificio del seno coronario. Lo vemos en esta zona de acá. Es el orificio del seno coronario, aledaño o muy próximo a la vena cava inferior. Solo para tener una idea y que recordamos dónde estaba el seno coronario, aquí está. Este es el seno coronario. Este es el que recoge la sangre de todo el corazón. O sea, por ejemplo, la vena cardíaca mayor, la vena cardíaca menor, que la encontramos acá, todas ellas se confluyen al seno coronario, que este es un seno, una dilatación, son venas en sí, y como vemos está cerca de la desembocadura de la vena cava inferior. Entonces en ese nivel tiene su agujero por el cual pues pasa la sangre hacia la aurícula derecha. Volvamos donde estábamos, es solo para ubicarlos.
En este estaba, sí, aquí estaba. Entonces el orificio, aquí lo vemos, el orificio del seno coronario, el orificio de la vena cava inferior, este que vemos acá, el orificio de la vena cava inferior, la válvula del seno coronario y de la vena cava inferior, son otras estructuras que vemos, vea, como válvulas, son estas que vemos acá, son las válvulas de los senos coronarios y de la vena cava inferior. El tabique interauricular, que es en este tabique, o sea, esto al otro lado tenemos la otra aurícula, la aurícula izquierda. Pero aquí vamos a encontrar una estructura que se llama la fosa oval. En esta zona vamos a ver que tiene una concavidad muy discreta. Del otro lado también se dibuja una convexidad en el lado de la aurícula izquierda. Esta fosa oval era una comunicación, ¿verdad? Se llamaba foramen oval. Es una comunicación interatrial o interauricular que funcionaba en el feto. Es decir, que viene a ser como un cortocircuito. En el feto, en la circulación fetal, como ya sabemos que no es necesaria la oxigenación hacia los pulmones o ese paso hacia los pulmones para oxigenarse, porque la misma madre a través de la placenta le transmite la sangre oxigenada. Entonces aquí se daba una comunicación desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, porque toda la sangre está oxigenada y o sea, el intercambio de gases a nivel fetal se da en la placenta, no en los pulmones, como ya no se da en nosotros. Por eso hay una persistencia. Entonces hay dos cortocircuitos: el cortocircuito interatrial, que es lo que se conoce ya en el adulto como la fosa oval, y el conducto arterioso o el ligamento arterioso, que es el que vemos en la comunicación entre la arteria, entre el callado de la aorta y la arteria pulmonar, que lo vimos también, el ligamento arterioso, que sirve de fijación. Es uno de los puntos de fijación de la arteria aorta. Entonces aquí encontramos la fosa oval específicamente en el tabique interauricular o interatrial. Y orificios de las venas cardíacas mínimas. Hay algunas venas cardíacas que drenan directamente sobre la aurícula. Son venas que no tienen comunicación o que no se comunican directamente con alguna arteria coronaria, con ninguna vena coronaria, ya sea la mayor o ya sea la menor, sino que desembocan directamente en la aurícula. Puede darse ese caso, ¿verdad? Otra característica importante es esta estructura que se llama la cresta terminal. Esta cresta terminal es la que determina en una zona que es bastante lisa de la aurícula y otra zona que es rugosa, que es donde encontramos los músculos pectíneos. Estos músculos pectíneos son los que le dan la fuerza de contracción a las aurículas para poder bombear la sangre hacia los ventrículos. Entonces hay una zona lisa así como lo vemos aquí, y una zona cerca de la orejuela que es muscular, y es donde encontramos pues los músculos pectíneos. También a esto se le llama, las estructuras que quedan aquí se le conocen como trabéculas. Ya vamos a ver que también hay trabéculas a nivel de los atrios, ¿verdad? Entonces estas son las características principales que encontramos en la aurícula derecha. Esto se llama la cresta terminal. Es una zona que determina la zona de los músculos pectíneos y la zona lisa de la aurícula. Entonces, vamos a ver pues que también, bueno, algo muy importante, también, eso sí se me olvidaba. Esto que estamos viendo aquí tiene que ver con la zona anterior y posterior. Esto se me está olvidando. Esta es la pared posterior de la aurícula, es más lisa. La pared anterior es la que tiene estas trabeculaciones o estos músculos pectíneos, perdón. Entonces, esa zona donde se ve la diferencia o el cambio, lo vamos a ver en micro más allá, eso es lo que se conoce como la cresta terminal. Entonces vamos a ver que la pared anterior es más trabeculada, o sea, tiene estas estructuras irregulares, ¿verdad?, que se llaman trabéculas, porque está la presencia de estos ¿cómo se llama? De estos músculos pectíneos, y la zona que la delimita es la cresta terminal. Entonces todo esto también se extiende hasta la orejuela. Entonces la pared anterior es trabeculada porque presenta los músculos pectíneos, y la pared posterior pues es más lisa. Sigamos, bajemos y ahora hablemos del ventrículo derecho. En el ventrículo derecho
vamos a encontrar características como las trabéculas carnosas, ¿verdad? Que son estas que encontramos acá. Todo estas, igual como lo veíamos allá, todas estas estructuras se llaman las trabéculas carnosas, que son características porque ahí vamos a encontrar el haz de His, que son también, estas son unas, ¿ves? Las trabéculas septomarginales, o sea, están en el septo, están en el tabique interventricular. Luego tenemos los músculos papilares, ¿verdad? Que estos músculos papilares son estos que vemos acá, que son anterior, posterior, y quiero ver si este es tricúspide, ¿verdad? Y el septal. Aquí tenemos en el septo, en la pared pues posterior y en la pared anterior. Allí encontramos músculos papilares. Estos músculos papilares son los que alan las valvas de la válvula tricúspide, que esto lo hace a través de unas estructuras que se extienden desde el músculo papilar hacia las valvas y se llaman las cuerdas tendinosas. Algo antes de seguir avanzando. Cada válvula, o sea, cada estructura que es una compuerta entre el atrio y el ventrículo, se le llama válvula. En el lado izquierdo es la mitral, en el lado derecho es la tricúspide. La tricúspide presenta 3 valvas. Esas son las puertas de la compuerta. Son unas estructuras en forma triangular. Ya las vamos a ver más adelante. Entonces, esas en las puntas, en los vértices, presenta unas extensiones que se llaman cuerdas tendinosas. Estas se unen a los músculos papilares. Los músculos papilares que están adosados específicamente en el septo y en la pared anterior y posterior del ventrículo son los que alan las valvas de la válvula gracias a las cuerdas tendinosas, y esto permite la apertura de la válvula o el cierre de la válvula. Aquí está la válvula tricúspide, aquí estamos las valvas también, la valva anterior, la valva ya me trabé, la valva septal y la valva posterior. Pero que no se nos perdamos por ahí. Entonces vamos a ver pues que también de las trabéculas que estamos viendo, de las estructuras trabeculares, existe la trabécula septomarginal, que la encontramos, como les digo, en el tabique interventricular. Ahí encontramos una zona que se le reconoce como la banda moderadora. Esta banda moderadora es donde encontramos el sistema de conducción, las fibras de Purkinje y el haz de His. Eso es lo importante de esta banda moderadora. El tracto de salida, ¿verdad? Que lo vamos a ver aquí, como es el ventrículo derecho, el tracto de salida se dirige hacia el tronco de la arteria pulmonar. Todo este tracto de salida se le conoce como el infundíbulo. Es el cono arterioso, o también el infundíbulo, cono arterioso de la arteria pulmonar, o también infundíbulo pulmonar. Es el tracto de salida. Esto se me olvidaba. Lo que vemos aquí son las ramas derechas del sistema de conducción, o sea, las ramas derechas del haz de His. En el lado izquierdo es que vamos a ver las ramas izquierdas del haz de His, siempre recorriendo la zona del septo o la zona del tabique. Vea. Podemos decir pues que que es lo que me interesa que quede más claro, es que cada uno de estos músculos papilares está asociado a cuerdas tendinosas, y estas son los que mantienen o ya sea cerradas las valvas de la válvula específica, ¿verdad? Y pues son también las que permiten pues la apertura de las mismas. Esto según la contracción donde se dé. Si la contracción es de las aurículas para pasar la sangre hacia los ventrículos, se van a abrir. Pero si la contracción es para enviar la sangre desde el ventrículo hacia el infundíbulo pulmonar, ellas se van a cerrar, porque si no habría un fenómeno que se llama regurgitación, que viene a ser, como por decir así, la salida de sangre de aquí hacia allá.
Puede darse como una situación patológica, claro que sí. Cuando alguna de estas valvas se daña, puede darse, o puede haber una insuficiencia tricuspidia, eso también se puede dar. No hay un cierre completo. Pueden ser muchas causas, que no las voy a hablar ahorita. Entonces, en la válvula tricuspidia, o sea, en la válvula atrioventricular derecha, es muy importante reconocer que hay una estructura que la mantiene, o donde están unidas todas ellas, toda la válvula en sí, que es lo que se conoce como el anillo fibroso. Es parte del esqueleto es parte del esqueleto del corazón, y está conformado por válvula anterior, posterior y septal. Luego, a nivel del infundíbulo, pues vamos a encontrar otras válvulas, que son las válvulas semilunares. Hay válvula semilunar pulmonar y válvula semilunar de la arteria aorta. También se le conoce como la válvula pulmonar. También así como lo ve está aquí, ¿verdad? Como válvula pulmonar. Se les dice semilunar porque las valvas tienen forma pues de semiluna. Entonces, en esta zona por arriba vamos a encontrar pues el seno pulmonar. Lo vamos a entender más que todo en ¿cómo se llama? Cuando veamos la arteria carótida, ¿verdad? La arteria carótida, la arteria aorta, perdón, la arteria aorta. ¿Qué más? Bueno, estas zonas, estos músculos papilares pueden verse afectados cuando existe un infarto del miocardio. Ahí se pueden ver afectados los músculos papilares porque puede provocar lo que conocemos como un prolaxo. Es decir, si el infarto fue en el septo, si el infarto fue en la cara anterior o en la cara posterior del ventrículo derecho, ese músculo papilar por ende no va a funcionar y automáticamente va a aflojar la cuerda tendinosa, ¿vea? Y la valva se va a prolaxar, se va a ir hacia adelante, se va a ir hacia arriba, por decir así. Entonces, automáticamente el paso de sangre ya no va a ser coordinado y va a haber fugas tanto del ventrículo hacia la aurícula y también de la aurícula al ventrículo cuando éste se está llenando. Eso va a provocar daños en el funcionamiento del lado derecho del corazón. Pasamos a la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda, pues ¿cómo se llama? Forma la mayor parte de la base o de la cara pues posterior del corazón, y en él pues, vamos a encontrar a las 4 venas pulmonares, estas que vemos acá, las 4 venas pulmonares. Entonces, estas 4 venas pulmonares son las que traen la sangre de los pulmones, es decir, trae sangre oxigenada. Vamos a ver la válvula de la fosa oval. Es lo que les decía, que aquí ya no existe. O sea, se llama la válvula, pero en el nacimiento, pues esto comienza a cerrarse. En algunas literaturas habla de que está completamente sellada. En alguna otra literatura dice que está más o menos permeable. La que estamos utilizando nosotros como libro de texto nos dice que está más o menos permeable esa válvula del foramen oval, esta que estamos viendo acá. Del otro lado encontramos el foramen oval o la fosa oval. Luego pues vamos a encontrar otra característica que es el orificio atrioventricular izquierdo, o sea, del atrio hacia el ventrículo. Aquí vamos a encontrar a la válvula mitral. A diferencia de la tricuspidia, la mitral solo presenta 2 valvas. Ojo con eso. Y, por supuesto, al tabique interatrial, que es donde encontramos este foramen. En la, ¿cómo se llama? En la aurícula izquierda, a diferencia de la aurícula derecha, no vamos a encontrar una cresta terminal, así como lo veíamos en la aurícula derecha, sino que aquí no hay una estructura que delimite la diferencia entre la pared anterior y posterior de la aurícula. Tiende a tener siempre una porción trabeculada, más que todo en la zona de la orejuela, y la mayor parte pues tiende a ser lisa. Entonces, los músculos pectíneos, lo que le daba las características trabeculadas
en la zona de la aurícula derecha, aquí están confinados solo a la orejuela izquierda. El resto se ve de una textura lisa, ¿verdad? Espero que eso quede claro. Permítanme, porque no me dio... Aquí está, perdón, no lo había visto. El ventrículo izquierdo. En el ventrículo izquierdo pues identificamos el orificio ventricular izquierdo, vea, y donde viene del atrio, pues hacia atrio ventricular izquierdo, viene del atrio hacia el ventrículo. Las trabéculas carnosas, como lo podemos ver acá, vea, siempre las trabéculas carnosas. Los músculos papilares, que ya los explicamos allá, solo que pues aquí son menos porque solo presenta 3 valvas. Siempre las cuerdas tendinosas que mantienen pues aladas o ¿cómo se llama? Causando tensión o causando distensión en las valvas de la válvula mitral. Y luego pues también el tabique interventricular. Como vemos pues es el tabique interventricular ya a nivel del ventrículo izquierdo. Tiene características de ser más grueso, ¿verdad? Y también de tener pues mucha más membrana, por decir así, un poco más de endotelio. ¿Por qué? Porque aquí se da el llenado, la cámara es más grande, la fricción es más grande y el impulso que se le imprime a la sangre pues es mucho más grande. Entonces hablamos de la válvula bicúspide, ¿verdad? Que es esta que tenemos acá, o también pues la válvula mitral, y la válvula de la aorta, que es la semilunar que encontramos en esta zona de acá, o sea, que es la que impulsa la sangre hacia la arteria aorta. Ahora, en los senos aórticos, que eso lo veo, sí, en la otra aquí lo vemos ya, los senos aórticos, ahí es donde se originan las arterias coronarias. Esto está por encima de las valvas semilunares, de la arteria aorta. Ahora, el funcionamiento de la válvula aórtica pues es similar al funcionamiento de la válvula pulmonar. La única característica pues adicional, por decir así, es que cuando cuando el impulso de la sangre sale a través de las venas pulmonares, no presenta ninguna pérdida de sangre, por decirlo así, en comparación con el impulso cuando sale por la arteria aorta, porque en la arteria aorta la primera irrigación que se da es hacia las arterias coronarias. En cambio, en la pulmonar todo el impulso se va completito hacia las arterias pulmonares. Pero aquí en la arteria aorta pues tiende a haber una fuga de sangre hacia los vasos, hacia los vasos que se van a las arterias coronarias. Entonces, porque estas se originan en los senos. Estoy hablando aquí están. Aquí tenemos, este es un vaso, esta es la arteria aorta abierta. Por aquí abajo es prácticamente la salida del corazón. Aquí arriba ya estamos en aorta ascendente. Entonces aquí está abierta. Cerrémosla, por decir así. Y entonces vamos a ver, estos son los senos. Estas son las zonas que le conocemos como los senos aórticos. Aquí vamos en los senos aórticos, que vienen a ser como unas bolsas de canguro, por decir así. Aquí encontramos los orificios de las arterias coronarias, tanto de la derecha como de la izquierda. Entonces el flujo de sangre pierde un poquito de fuerza, por decirlo así, porque se secuestra sangre para poder irrigarse el corazón. Así se ve ya cerrada, ¿verdad? Si ya unimos toda hagamos el cierre, vamos a ver que así se ve la zona. Entonces vamos a ver que son los senos derecho, vea, el seno posterior y el seno izquierdo. Son de las valvas semilunares. En el extremo o en la punta de cada uno de estos senos encontramos una zona que se le llaman como nódulo. Ese nódulo viene a ser como la llave, viene a ser el cierre hermético, ¿vea? de estos senos. Y la zona que confluye a nivel de los nódulos es el que recibe el nombre de lúnula.
Bueno, espero lo entiendan. Para entender, solo vuelvo a mostrar esta diapositiva y vemos cómo sale la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Por supuesto no se ve porque esta se corre pues, más que todo en la cara posterior o por detrás de la arteria pulmonar. Estas ya son ramas. Estas ya son ramas de la arteria, que es la arteria interventricular anterior, y la otra que es la interventricular posterior, corriendo sobre el surco del mismo nombre. Pero esas son las coronarias. Para que veamos el espesor del miocardio. Vemos cómo es el ventrículo derecho, el espesor, vea, del ventrículo derecho, y vemos cómo es el espesor del ventrículo izquierdo. El espesor de la pared pues es mucho más grande porque necesita por ende pues más fuerza. Pues lo mismo, esto es un corazón humano para que veamos pues cómo se ve el ventrículo. Esto es parte del ventrículo derecho. La salida a nivel del infundíbulo pulmonar o el cono pulmonar es la salida de la arteria pulmonar, del tronco arterial pulmonar. Este es el ventrículo izquierdo, vea, lo vemos también pues más grueso, vemos como es más delgado. El tabique, ve el tabique interventricular. El atrio derecho, lo vemos acá, la desembocadura de la arteria de la vena cava superior. Vea. Sigamos. Esto es algo muy importante, lo que conocemos como el esqueleto fibroso del corazón. El esqueleto fibroso del corazón pues está conformado por 4 anillos de tejido conectivo denso. Estos son los 4 anillos de tejido conectivo denso. Estos anillos rodean las válvulas cardíacas, las semilunares y la tricúspide y la bicúspide o la mitral. Entonces, o sea, la de la arteria pulmonar y la de la arteria se me fue pulmonar y la de la aórtica. Entonces esos son los anillos, vea, que de una u otra forma están fusionados entre ellos. Ellos están fusionados y esos pues el punto de unión entre todos es a nivel del tabique interventricular. Ahí específicamente es donde ellos se insertan, por decir así. Y también tienen una característica de ser unas estructuras con un aislante eléctrico. Acordémonos que el impulso eléctrico solo debe despolarizar la musculatura, o sea, las células musculares del miocardio, pero no tener acción sobre las válvulas. Las válvulas tienen otro funcionamiento diferente que tiene que ver con un sistema nervioso simpático y parasimpático, el cual lo regula, a diferencia del impulso cardíaco o del latido cardíaco, que teniendo la característica de automatismo, él mismo genera el impulso eléctrico que despolariza la musculatura por donde va caminando, por donde va recorriendo el impulso eléctrico, y va despolarizando poco a poco hasta llegar hacia el ápex, luego al vértice y luego vuelve a subir. Entonces es algo coordinado, pero estos anillos tienen pues un aislante térmico. Entonces este es un esqueleto de tipo fibroso, podemos decir, ¿verdad? Y es el que tiene la función de evitar el sobreestiramiento de estas válvulas, ya que la sangre, según la intensidad que lleve, pues podría llegar a degenerar o a deformar la estructura o la arquitectura del corazón. Entonces este anillo tiene la característica de evitar evitar por completo la deformación de los orificios donde se encuentran pues las válvulas. Es lo mismo del que estamos hablando, ¿verdad? Toda esta zona es el anillo, por ejemplo, el anillo fibroso de la pulmonar, de la aórtica, del atrioventricular derecho, o sea, de la tricúspide, de la bicúspide. Ahora, entre ellos la comunicación es gracias a estos tendones que encontramos acá,
que por ejemplo aquí el tendón que se encuentra entre la de la válvula aórtica, el de la bicúspide, el de la tricúspide y el de la bicúspide, recibe el nombre de trígono fibroso izquierdo. Es un tendón que mantiene unidos estas tres estructuras. Recibe el nombre de trígono fibroso izquierdo. Luego también tenemos el otro que solo mantiene, bueno, esto es en el lado derecho, en el lado izquierdo. En el lado derecho es el trígono fibroso derecho y mantiene unidos también las mismas tres estructuras. Y cada uno de ellos pues son los anillos fibrosos, ¿verdad? Del atrio ventricular derecho y del atrio ventricular izquierdo. Todo esto es la estructura que mantiene unidos y mantiene en una posición estable las cuatro válvulas del corazón, las cuatro válvulas principales entre los atrios y el ventrículo, y de salida del ventrículo derecho y de salida del ventrículo izquierdo con la aorta y del derecho con la pulmonar. Sigamos. Cuando los ventrículos se encuentran relajados, los músculos, estos que son los músculos papilares, ¿verdad? Estos se encuentran relajados. Los músculos transfieren esa relajación pues también a las cuerdas terdinosas, es decir que estas se encuentran, por decir así, flojas, no tienen ninguna tensión. Entonces la sangre puede fluir de la zona de mayor presión hacia la zona de menor presión, es decir, al estar relajado la válvula está abierta. Al estar abierta, entonces la sangre puede pasar del atrio hacia el ventrículo. Puede pasar de la zona, pues como ya el atrio se llenó de sangre, tiene mucha presión, automáticamente baja la sangre hacia el ventrículo. Entonces, cuando ¿cómo se llama? La aurícula ya presenta menor presión, porque ya toda la sangre pues bajó hacia el ventrículo, en ese momento pues los músculos papilares se van a contraer y van a poner entonces tensas a las cuerdas tendinosas, y esto va a generar el cierre, ¿verdad? De la válvula, ¿verdad? Va a estar cerrado. Estamos hablando de la bicúspide, se va a dar el cierre. Entonces toda la sangre aquí va a comenzar a ser disparada por la contracción del ventrículo, como estamos hablando del lado izquierdo, pues hacia la aorta. Entonces el paso de sangre pues tiene que ver con el momento en que estén los músculos papilares, si están relajados o si están contraídos, y eso se va a reflejar en las cuerdas tendinosas, que las van a poner o más flojas o las van a poner más tensas, y van a abrir o a cerrar las válvulas para que así se pueda dar el paso de sangre de un lado pues hacia otro. Aquí pues para que veamos ya, son esquemas, así se ven los músculos papilares, ¿verdad? Estos son músculo papilar y estas son las cuerdas tendinosas, y por ende pues ya estas estructuras son las válvulas. Esto se ve bastante bien en las estructuras que tenemos allá para los estudios libres. Aquí estamos viendo la válvula semilunar. Hay tres valvas, entonces estamos hablando que es de la aorta, y estos son los senos coronarios, de donde se van a originar, ¿verdad? Las arterias coronarias, ¿verdad? Donde encontramos los agujeros de las arterias coronarias, que son las que irrigan al propio corazón. Lo que estábamos hablando de los anillos, ¿verdad? Que, bueno, nos sirve para explicar un poco de cómo se ve esto, ¿verdad? En qué momento pues se abren o se cierran. Es lógico que cuando se abren las atrioventriculares, las semilunares están cerradas. Y cuando las semilunares están abiertas, las atrioventriculares pues están cerradas, porque si no habría regurgitación. Es decir, que cuando la arteria, o sea, en la contracción ambas impulsan sangre, no es que son fenómenos separados. Cuando hay una contracción ventricular, va a salir sangre eyectada hacia los pulmones desde el ventrículo derecho, y sangre eyectada hacia la aorta desde el ventrículo izquierdo. Pero en esos momentos las arterias semilunares,
Sí. Me fui. Cuando están abiertas las válvulas semilunares, tanto de la pulmonar como de la aórtica, es en el momento de la sístole, o sea, cuando se dispara la sangre. En el momento de la diástole es cuando estas se van a abrir y estas por ende se van a cerrar, porque se está dando el llenado de las cámaras cardíacas. Es decir, que no es que el fenómeno de llenado y vaciado, ventrículo derecho, izquierdo y ventrículo derecho, ventrículo y aurícula derecha es separado, no, es al mismo tiempo. Lo que pasa es que la sangre es inyectada hacia el lado derecho, hacia el lado pulmonar, o si no hacia el sistema, hacia todo el organismo. Entonces, es para que se me entienda. Yo creo que los estoy enchivolando, pero espero que esto es más de comprensión y yo aburro diciendo la palabra lógica, yo lo sé, pero es más de comprensión y de entenderlo así, no es tanto de guayabearlo. Entonces lo que sí a mí me interesa que sepan es que cuando se está dando el llenado del atrio, del ventrículo hacia del atrio hacia el ventrículo, las válvulas, tanto la tricuspidia como la semilunar, como la mitral, van a estar abiertas. Pero cuando y por ende las semilunares van a estar cerradas. Cuando se da la eyección desde los ventrículos hacia el torrente sanguíneo, pues entonces se van a abrir las semilunares y las válvulas mitral y tricuspidia pues van a estar cerradas. Así mejor no lo puedo explicar. Entonces van a haber momentos de contracción, ya sea a nivel atrial o a nivel ventricular. Vamos a tener esos momentos de relajación. Aquí pues podemos ver ya en el cadáver cómo se ve la válvula bicúspide, como lo vemos acá, que lo que presenta es una hendidura, y vamos a ver la válvula tricúspide como hay una zona pues en forma de Y, y por ende la válvula aórtica con los senos coronarios, y aquí también tenemos la válvula pulmonar con sus senos, porque también presenta senos. La única diferencia es que este no alimenta a arterias coronarias, y la válvula aórtica sí alimenta a los senos, presenta senos coronarios, que son los que, por ejemplo, aquí estamos viendo la arteria coronaria, que nos va a dar la irrigación a todo el músculo del corazón. Entonces, en las desembocaduras de la vena cava superior y de la vena cava inferior se describe de que no existen válvulas. Sin embargo, eso es de otra literatura, no es de esta. Sin embargo, en una imagen que yo les presenté al principio, hablábamos, quiero ver, sí, aquí creo que hablaba de la válvula, aquí lo ve, la válvula de la vena cava inferior, así lo describe como válvula de la vena cava inferior. Pero hay una literatura que a mí me parece un poco más interesante, donde nos habla de que no hay en sí unas válvulas en la desembocadura de las venas cava superior e inferior, cuando desembocan en la aurícula, o también en las venas pulmonares, en la aurícula izquierda, ya que describe que cuando las aurículas se contraen, hay una pequeña cantidad de sangre que refluye hacia desde las aurículas hacia esos vasos, pero ese reflujo se minimiza por un mecanismo diferente. O sea, es decir, que a medida ¿cómo se llama? El músculo auricular se contrae, de esa misma forma pues comprime y produce así pues el colapso de los orificios de las desembocaduras venosas. Entonces, para entenderlo mejor, no es que no existan válvulas, sino que no existe un mecanismo tan bien descrito como lo vemos en las válvulas bicúspides y mitrales, o como lo vemos en las semilunares, porque lo que está ocurriendo aquí es que la contracción de la aurícula para enviar la sangre hacia el ventrículo genera una presión negativa hacia las venas tanto cava superior e inferior, y en ellas existe una estructura que asemeja la función de una válvula, y eso produce pues el colapso, o sea, el cierre del orificio, y por ende pues no va a haber, o sí existe un reflujo, pero es muy mínimo, una regurgitación de sangre desde el atrio hacia las
venas cava superior e inferior, pero esto no repercute en una situación anómala. Diferente es que haya un reflujo desde el ventrículo hacia el atrio en el momento de la sístole. Ahí sí va a haber una dificultad, porque el corazón va a comenzar a ponerse insuficiente en relación a las válvulas. Hablando pues de la circulación sistémica, yo creo que esto no tendría que explicarlo ya mucho realmente, porque tenemos la circulación sistémica, la cual inicia en el ventrículo izquierdo, saliendo pues a través, comencémoslo mejor, en la aurícula derecha, que recibe la sangre de la arteria pulmonar. Esta pasa a través de la válvula mitral y llena el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo eyecta o le da impulso a la sangre oxigenada hacia la arteria aorta a través de la válvulas semilunares de la arteria aorta. En las válvulas semilunares encontramos los orificios de las arterias coronarias, específicamente en la zona del seno de las valvas de las válvulas semilunares de la arteria aorta, y esta pues se distribuye a través de todo el callado para dar irrigación a las partes superiores del cuerpo y desciende por la arteria descendente o torácica en ese momento para llevar sangre a todo el resto del cuerpo. Toda esta sangre llega a todas partes del cuerpo y comienza a drenarse a través de un sistema venoso. Este sistema venoso se va confluyendo poco a poco y a través de tributarias y de confluencias va a terminar desarrollando una estructura mayor que se llama pues la vena cava inferior por el lado inferior y la vena cava superior pues por el lado superior. La superior pues ya sabemos que se forma por la unión de los troncos venosos brachiocefálicos, ¿verdad? Tanto derecho e izquierdo, y la vena cava inferior pues por la unión de las venas ilíacas primitivas o principales en la zona lumbar. Estas estructuras de la vena cava superior e inferior desembocan directamente en el atrio derecho. También ahí desemboca pues el seno coronario, seno venoso coronario. Esta sangre pasa hasta la ventrículo derecho, donde a través de la arteria de la válvula tricúspide pasa hacia el ventrículo derecho. Esta compuerta, ¿verdad?, que encontramos aquí, conformado por 3 válvulas, se cierra e impulsa la sangre a través del infundíbulo pulmonar para llegar al tronco venoso, al tronco arterial pulmonar, el cual pues se va a dividir en 2 arterias pulmonares y va a llevar la sangre hacia los pulmones para hacer el intercambio gaseoso de CO2 que lleva como sangre desoxigenada y recibir oxígeno a través de los alvéolos pulmonares. Luego comienza en retroceso gracias al drenaje venoso de las venas pulmonares y estas pues confluyen para terminar en el ventrículo izquierdo. Eso es la circulación sistémica y la circulación pulmonar, o lo que conocemos como circulación mayor o circulación menor. No creo que sea necesario tener que estar explicando estas diapositivas, porque sé que ustedes ya lo tendrían que saber. Me interesa esto, sí, la vascularización coronaria. Las arterias coronarias pues surgen desde los senos coronarios, ya lo dijimos, tanto el derecho como el izquierdo. ¿Qué hacen? Irrigar los músculos y otros tejidos del corazón. Rodean el corazón en el surco coronario con las ramas marginales y las ramas interventriculares. Todo esto pues a nivel del surco coronario y también de las surcos interventriculares anterior y posterior. Estas ramas interventriculares, tanto anterior como posterior, estas convergen en el vértice del corazón. Ahora bien, el retorno venoso pasa a través de las venas cardíacas también, o venas que confluyen en el seno coronario. Este seno coronario se localiza en el surco coronario, específicamente en la parte de la base del corazón, porque está por abajo de los atrios, y este drena directamente en la aurícula derecha. Es uno de los orificios de desembocadura que encontramos en la aurícula derecha. Los otros 2, vena cava superior e inferior. A ese nivel pues él desemboca entre ambos orificios de las venas cavas, y también pues cerca del orificio atrioventricular derecho. Ahí desemboca
el seno coronario. Esto es a grandes rasgos, es lo mismo que vamos a ver aquí. Entonces vemos como la arteria coronaria derecha y vemos cómo está la arteria coronaria izquierda. Vamos a ver pues cómo la arteria coronaria derecha, ¿verdad?, que viene acá, es toda esta, da sus ramas, por ejemplo la rama marginal, es esta que da por acá, ¿verdad?, en esta zona, y también la coronaria izquierda da su rama circunfleja y la rama interventricular anterior. Y esta nos va a dar la rama interventricular posterior, rama de la derecha. Entonces vamos a ver que las ramas de la arteria coronaria derecha son la rama marginal y la rama de la interventricular. Aquí viene, ¿eh? Es la rama interventricular posterior. Y la arteria coronaria izquierda, esta nos va a dar la rama interventricular anterior y también pues la rama circunfleja que va a rodear por el surco coronario. En relación pues a cada una de ellas de la coronaria derecha, vamos a ver también pues que hay otras ramitas que salen de esta misma arteria y es bueno que las conozcamos. Estamos la rama auricular, ¿verdad? Estas son ramas de la arteria de la coronaria derecha, la rama auricular, la rama para el nodo sinoauricular, o sea, la rama que va a irrigar el nodo sinusal, el cual pues lo vamos a encontrar cerca de la desembocadura de la vena cava superior, la rama marginal derecha y la rama interventricular posterior. O sea, estas son las 4 ramas de la arteria coronaria. Ya solo veíamos las principales, ¿no?, las más grandes, pero también tenemos estas. Ahora, la arteria coronaria derecha, pues, ¿a qué zona irriga? Irriga a la aurícula y al ventrículo derecho, al nodo sinusal y al nodo atrioventricular. Hay 2 nodos. El nodo sinusal es el marcapaso fisiológico, pero existe otro relevo a nivel del tabique interventricular. Luego también pues irriga al tabique interauricular, una parte de la aurícula izquierda, el tercio posterior del tabique interventricular y la parte de la cara posterior del ventrículo izquierdo. Eso se encarga de irrigar la arteria coronaria derecha. O sea, toda esta que vemos acá es la que nos va a dar ¿cómo se llama? La irrigación, ¿verdad? La del nodo sinusal, la rama auricular, la rama marginal derecha y la interventricular posterior, que la vamos a encontrar en esta zona de acá. Pasando a la coronaria izquierda, pues la coronaria izquierda nos va a dar ramas como la interventricular anterior, que es esta que vemos acá, algunas ramas diagonales que salen desde la misma coronaria izquierda o directamente de la interventricular anterior, la rama circunfleja que va por el surco coronario y la arteria marginal izquierda, que es esta que la vemos acá, que en esta zona la vemos anterior, la marginal derecha, pero la marginal izquierda va por la cara posterior, como lo vemos acá. En esta zona de acá ya sale más cerca de la arteria circunfleja de rama de la coronaria pues izquierda. Bueno, el sistema venoso también, para que lo veamos, vea la vena cardíaca menor, el seno coronario en la parte posterior, la gran vena cardíaca que corre cerca de la interventricular anterior, de la arteria interventricular anterior, la vena cardíaca media que va en el surco interventricular posterior y la vena cardíaca anterior. Son venas principales que van a confluir en el seno venoso coronario. Entonces vamos a ver que las venas cardíacas todas desembocan en esta estructura que es el seno coronario. Y recibe 4 tributarias principales. La vena cardíaca mayor, que viene del lado derecho, ¿verdad? Perdón, del lado izquierdo. La vena cardíaca media, ¿verdad? Que esta viene del lado izquierdo. Perdón, aquí ya me equivoqué.
Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Entonces la vena cardíaca mayor viene del lado izquierdo porque viene de la zona anterior. Entonces tenemos la vena cardíaca media que está en el surco interventricular posterior. Esta es otra tributaria del seno coronario. Luego tenemos la vena cardíaca, la vena cardíaca media. Luego tenemos la vena cardíaca menor que viene de la parte de la zona derecha del corazón, y las venas anteriores del ventrículo derecho. Son otras que están más hacia adelante, y las venas de Tevesio. Entonces son parte de las tributarias que recibe pues el ventrículo, el seno coronario. Estas son accesorias, las venas de Tevesio. Ojo con eso. Las principales son las que hablábamos. Aquí pues para que veamos que todo va a la par, ¿verdad? Todas van realmente pues a la par, se van acompañando la irrigación pues con el drenaje de las arterias. Estas preguntas, ¿verdad? ¿Qué provoca la apertura y el cierre valvular? Es decir, ¿qué estructuras de soporte aseguran el correcto funcionamiento valvular? Estudienlas, búsquenlas. Estas formaban parte de unas preguntas de investigación, que las primeras pues no las veo muy, o casi que le he dado las respuestas, pero esto sería preguntas de investigación. ¿Qué cámaras cardíacas, qué válvulas cardíacas y qué vasos sanguíneos encontrará una gota de sangre durante su transporte desde la aurícula derecha hasta la aorta? Si sigue la secuencia correcta, es lo que les acabo de describir en la circulación mayor y menor. Y también qué arterias transportan sangre oxigenada al miocardio ventricular derecho y al miocardio ventricular izquierdo. Son preguntas fáciles. Y bueno, termino así, ¿verdad? Como decimos, pues con la lengua de afuera, ya cansados, pero con la satisfacción de haber terminado pues las clases. Ya están listas para el parcial práctico, y también para los estudiantes que vamos a vernos pues hoy, porque esta la estoy terminando de grabar, ya tengo la hora a la vista, 3 y algo de la mañana, perdón, estoy inventando, 2 y algo de la mañana. Tuve que salir por una emergencia familiar, pero gracias a Dios pues solo fue una falsa alarma, así es que tuvimos que dejar en pausa esto para poder terminarlo. Pues ahorita ya lo estamos terminando, así es que nos quedamos hasta acá. Espero pues ver el día de mañana, digo yo, más bien sería dentro de un rato, pues ver a los estudiantes, a los representantes. Nos vamos a ver pues dentro de unas horas, a las 10 de la mañana. Hemos quedado de vernos. Los espero a ellos para poder terminar esto y quedar ya que con ustedes en una distribución para que puedan comenzar puedan comenzar los estudios libres de esto, que les va a servir para afianzar las clases de macroanatomía, que es el parcial el próximo lunes. O sea, el próximo lunes no es el parcial práctico de macro, sino que es el parcial teórico de macro, donde vamos a ver todas las clases del sistema respiratorio y todas las clases de anatomía del sistema respiratorio y anatomía del mediastino y del pericardio y corazón. Esas son las clases a evaluar en este segundo cómputo, y solo quedó pendiente de las clases de histología del sistema respiratorio, vías altas, vías bajas, que nos falta una cola de las vías bajas, lo que va desde los bronquios hasta los alvéolos y parte de los alvéolos y parte de las pleuras, y luego que nos vamos con la parte de la parte de los grandes vasos y del corazón. Así es que nos quedamos hasta aquí. Estudien, jóvenes, espero verlos a todos pronto, y cómo se llama, y por favor colabórenmele a los estudiantes, a los representantes, por favor háganlo. Espero que lo hagan, que los que colaboren con ellos y que sean
y que les faciliten, porque se van a fajar por ustedes, y así es que es un esfuerzo extra que ellos están haciendo. Así que por favor, pues me les colaboran. Quedamos hasta aquí, jóvenes, un gusto y nos vemos en la próxima clase, que espero serlo pronto. Cuídense, estudien bastantes. Adiós.